La Morada, contra la violencia de género, es un programa que intenta visibilizar la violencia machista a la cual nos enfrentamos todos los días. Nuestro objetivo es crear redes para fortalecer los lazos para estas mujeres migrantes quienes están pasando por esta situación. La Morada se emite cada 15 días por el canal de YouTube de la Asociación de Mujeres de la Otra Orilla. Contamos con un correo electrónico, el cual se encuentra en la caja de descripción, donde puedes contactarnos y contarnos lo que estás pasando. También puedes seguirnos en nuestras redes sociales y contactarte con nosotros mediante chat. Hoy en La Morada entrevistamos a Lorena Wolfer. Es una artista y activista cultural mexicana. En su carrera ha implementado y desarrollado la temática de género, los derechos y la voz de la mujer en el arte. Su obra en general es de denuncia y una muestra para concienciar sobre la situación real, por lo que aborda la violencia de género, los estereotipos femeninos y los prejuicios sociales. Lorena muestra lo que ocurre en la vida cotidiana de muchas mujeres que sufren maltratos de forma física y mental. Critica los obstáculos en el trabajo y la explotación por la que es víctima la mujer, su rol en una sociedad generalmente vista como machista. Lorena, quería preguntarte, ¿cuándo empezaste como artista? ¿Cuándo decidiste que a través del arte ibas a comenzar a denunciar lo que es la violencia de género, la violencia machista? Pues mira, yo empecé a trabajar primero haciendo performance y el performance, digamos, fue como una ruta directa para llegar a los temas de género, porque trabajar con mi cuerpo y preguntarme cómo es que, digamos, se conformaba mi cuerpo, qué significa habitar un cuerpo, entre comillas, femenino, y cómo es leído este cuerpo, qué derechos tiene este cuerpo, cómo habita el mundo este cuerpo, inevitablemente me llevó a abordar temas de género y abordar temas de género, digamos, en línea directa te lleva a hablar de las violencias, ¿no? Así que, pues nada, esto sucedió, yo empecé a trabajar a principios de los noventas, como alrededor del 92, 93, y desde entonces tuve, digamos, preocupaciones que estaban como relacionadas con el género, pero puntualmente, digamos, me dediqué a tratar ya de manera directa temas que tienen que ver con el acceso de las mujeres y las comunidades LGBTQIA+, las diversidades, a nuestros derechos, con nuestra agencia, con nuestras voces, pues aproximadamente hace 20 años. Cuando tomaste esta decisión, ¿cómo pasaste de la performance a hacer otro tipo de intervenciones? Y en otras noticias, México cerrará con casi 28,000 homicidios y feminicidios este 2024. Se trata del segundo año consecutivo con más niveles altos de violencia. De acuerdo con estadísticas del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, de enero a noviembre se registraron 85 asesinatos diarios. Es el contexto en el que vivo, así que también, digamos, hablaba hace un momento ya como del camino artístico, pero claramente, digamos, mi decisión por dedicarme a esto responde a mi contexto, es decir, es una forma de vivir y de sobrevivir al sitio en el que vivo, ¿no? Y no es tanto una elección como es una respuesta a mi realidad cotidiana y a la de mi hija, a la de mi madre, a la de mis amigas, a la de mi hermana, a esto que vivimos todas las mujeres, las disidencias y los cuerpos feminizados en este país, ¿no? En este país y bueno, también en el mundo, pero puntualmente en este país. Yo hice un performance que se llamó Mientras dormíamos, el caso Juárez, como en el 2000, que era una suerte como de registro bueno, los primeros 50 feminicidios en Juárez a partir de una investigación que había hecho una investigadora que se llama Julia Monarres. Y para entonces ya hablábamos y ya, digamos, era un término de uso común de las muertas de Juárez. Y entonces es un performance que produje, digamos, en respuesta a la normalización de las violencias contra nosotras, en respuesta a la normalización del feminicidio. Durante el performance lo que yo hacía era marcar sobre mi cuerpo con un plumón quirúrgico todas las heridas, las cortadas, los balazos, los golpes,
que estaban registrados en esos reportes policiales, como una manera de regresar la conversación al cuerpo de otra mujer, digamos, de volver a localizar esas violencias en el cuerpo de una mujer con circunstancias y condiciones muy distintas. Algo cambió porque me di cuenta que esas violencias que hasta ese momento en una normalización pensaba lejanas, en realidad pues no estaban tan lejos. Y esas violencias que de nuevo estábamos reconociendo en el norte del país estaban en todas partes. Y eso me llevó a producir un proyecto de largo aliento que se llamó Expuestas Registros Públicos. Y lo que quise hacer fue hablar con mujeres sobrevivientes de violencias. Y para eso busqué un refugio para mujeres. Eh, pero digamos, claramente dejó de ser importante lo que yo pensaba, o digamos, como esa figura del artista como la principal voz que tiene algo que decir, para dar paso más bien a esto que son proyectos de práctica social, estos proyectos participativos, en donde lo que importa son las voces de muchas. La fuerza de estos trabajos es que entre todos, digamos, potencian las voces individuales, pero también conforman una voz entre todas. Y entonces, bueno, ahí empezó, digamos, esta nueva, digamos, etapa de mi trabajo, en donde me dejó de importar eh, mi figura como artista, como principal, digamos, figura dentro de la obra, para más bien crear estas plataformas en donde muchas pudieran y pudiéramos, porque a veces yo participo o participaba en ellas, compartir lo que hemos atravesado y lo que hemos vivido, ¿no? Y hemos creado una esfera pública en donde podemos abordar las violencias en contra de nosotras como un fenómeno político sistémico que debemos de combatir, y hay sobre la mesa una serie de debates gracias a ello, ¿no? Cuando empezaste con esta investigación, este proyecto, ¿te costó que las mujeres se acercaran, que se atrevieran a contar este tipo de situaciones, este tipo de violencia que venían sufriendo? Yo pensé en un inicio que iba a ser muy difícil en ciertos proyectos. Por ejemplo, hice un proyecto en el Zócalo. El Zócalo es, digamos, la plaza principal aquí en la Ciudad de México. En el Zócalo hice un proyecto que se llamó Réplicas. Yo trabajo y he trabajado mucho con base en proyectos que están como sustentados en la legislación. Creo que las leyes son de alguna manera nos dan como una mirada muy clara de cuáles son los acuerdos a los que hemos logrado llegar como sociedad, cuáles son los acuerdos que no hemos conseguido, es decir, cuáles son los pendientes, pero también qué leyes hemos implementado o que hemos logrado más como simulación que como estrategia, ¿no? Pero bueno, este proyecto en particular estaba basado en el derecho de réplica. El derecho de réplica es un derecho que existe, digamos, a nivel mundial, que, que significa que si alguien dice o escribe algo sobre ti en un medio de comunicación o de difusión que tú consideras que es incorrecto, tú tienes por ley el derecho a responder, ¿no? Tienes que, digamos, por ley ese mismo espacio para responder. Y bajo la lógica de que las mujeres no teníamos un derecho de réplica frente a nuestros agresores, y digo agresores porque sabemos que la mayoría son hombres, aunque no siempre, pero lo suelen ser, la idea era crear espacios de réplica públicos. Y entonces lo que hice fue imprimir unas mantas plastificadas y ponerlas sobre unas mamparas en el Zócalo, al lado de la esta bandera, que leían: soy mujer y he sido víctima de violencia por parte de un hombre, esto es mi nombre, este es mi nombre y esto es lo que tengo que decirle a mi agresor, y después rayitas para que las mujeres las llenaran. Hasta ese momento yo lo que había hecho era hablar con mujeres de manera privada. Y eso, algunas eran, digamos, mucho más abiertas y explícitas que otras, pero y algunas a veces no querían como hablar conmigo, ¿no? Y era una apuesta, y los muros de réplica se llenaron como en 4 horas. O sea, en 4 horas esos muros estaban repletos de mensajes de la réplica que hacían, una réplica pública, a sus agresores. Y mientras lo hacían, además fue muy interesante porque se formó digamos, detrás de ellas quienes vivían frente a los muros, una fila de personas que miraban, ¿no? Entonces también había
testigas y testigos que miraban lo que estas mujeres escribían. De pronto fue muy, muy revelador y muy sorpresivo que hubiera una participación tan activa y tan inmediata, que había mujeres que de pronto, no sé, se tardaban 20 minutos, deambulaban por ahí pensando qué querían decir, y había otras que llegaban y de inmediato sabían exactamente qué querían escribir y llegaban y lo escribían y se iban. Había otras, como siempre ocupé en mis proyectos, que se quedaban por ahí mirando qué hacían las otras para decidir si participaban o no y al final decidían no hacerlo. Eso es, digamos, parte que, una parte necesaria de mis proyectos. Hay quienes al final deciden no hacerlo y porque no les funciona o porque no se atreven. He leído bastante de todo lo que has desarrollado en todos estos años y bueno, ya has contado algo muy importante. En estos momentos, ¿cuáles son tus proyectos? ¿En qué estás trabajando o en qué línea estás trabajando? Después de todos estos años trabajando digamos, con las violencias, porque además es un proceso pues muy largo y difícil, trabajar con las violencias como materia prima, como hice hace 20 años, es bien complicado. Y todo este tiempo después, ahora estoy trabajando en proyectos que buscan transformar la cultura, porque creo que hemos desarrollado una cantidad inmensa de estrategias para responder a las violencias. Por ejemplo, tenemos una legislación ejemplar, una legislación que no se puede implementar, pero que en papel es fabulosa. Eh, pero no se puede implementar justamente porque tenemos una cultura, digamos, patriarcal, cis heteropatriarcal, que no permite que se implemente. Y mi conclusión es, si no empezamos por modificar la cultura, no vamos a lograr realmente erradicar las violencias, ¿no? Ahora tenemos a una mujer presidenta por primera vez en México, que dice tener una agenda feminista, que no lo es tanto, pero tenemos también a una jefa de gobierno en la Ciudad de México que sí tiene una trayectoria feminista. Y sin embargo, las violencias siguen escalando, es decir, no ha habido ningún cambio en el desarrollo porque la cultura no ha cambiado, o sea, más allá de que podamos o no poner a debate las políticas de cada una de ellas, ¿no? El proyecto principal en el que he estado trabajando últimamente se llama Públicas, que consiste en trabajar con comunidades específicas en producir nuevos contratos sociales igualitarios explícitos, digamos, para contrarrestar los contratos sociales cis heteropatriarcales y por lo tanto discriminatorios y violentos implícitos que regulan todos nuestros espacios e interacciones. Eh, con cada una de estas comunidades creamos estos contratos y claramente no son contratos digamos, que yo pretenda que se implementen al día siguiente, pero lo que sí hacen es que abren la puerta a la posibilidad de que cada quien comience a transformar, digamos, su cultura desde sus propias relaciones y sus espacios. Ese es un proyecto por un lado, y por otro lado estoy trabajando pues ahora estoy por abrir una exposición en línea, el Museo de Mujeres Artistas Mexicanas, que es un museo virtual en línea, que se lanza el 3 de julio. Se llama Archivo Oscuro, que es un proyecto que tiene que ver yo tengo dos enfermedades autoinmunes que han estado, digamos, me han estado afectando mucho más en los últimos 4 o 5 años. Una de las consecuencias, digamos, de estas afectaciones es una pérdida importante de memoria y he estado trabajando en proyectos que tienen que ver con esa pérdida de memoria y este proyecto Archivo Oscuro es, digamos, el segundo proyecto que hago. Que realmente qué pena es que me digas que tienen unas leyes que son súper importantes pero no se puedan aplicar. ¿Qué cambios tienen que pasar en la sociedad mexicana? Tienen que ver con la educación, empezar desde la escuela a educar en qué es el feminismo, la igualdad, porque he entrevistado a otras mujeres que están en otros países y me cuentan realmente que esto en vez de parar sigue avanzando cada vez más. Como decía antes, lo que se requiere es un cambio cultural drástico, o sea, porque creo que pensar en depositar, por ejemplo, en el sistema educativo una responsabilidad, o sea, si eso no lo, digamos, no lo haces extensivo al resto de la sociedad, estarás
como ha sucedido además y como está sucediendo, por ejemplo, en Estados Unidos, generando una batalla, ¿no? Ahora, por ejemplo, en Estados Unidos, la disputa que hay entre las familias conservadoras y ciertas facciones, por ejemplo, del Estado que proponían, o bueno, en Estados Unidos, en Argentina, por ejemplo, que proponen, por ejemplo, la educación sexual en las escuelas, y por lo mismo creo que, de nuevo, lo que hace falta es una transformación radical de cómo nos pensamos y de cómo nos organizamos. Yo creo que una de las cosas que habría que eventualmente poner digamos, entre interrogantes es la forma binaria del género. O sea, de inicio yo creo que el género, eh, tengo un proyecto que se llama El género es violencia, yo creo que el género, como lo entendemos desde una mirada binaria, biologicista, es violento, o sea, y esa es una concepción. Yo creo que habría que empezar por replantearnos cómo hemos dividido la sociedad, qué atributos le hemos dado no solo, por ejemplo, los géneros, pero también desde una mirada etaria, qué es lo que pensamos que es correcto o incorrecto que hagan las infancias, las juventudes. Toda nuestra forma de pensar y operar está estratificada, es jerárquica, es vertical y está centrada en el capital. ¿El arte te ha servido a ti como mujer un poco para, ya dijimos denunciar, pero digamos, has sentido alguna satisfacción personal de decir yo hago esto y con esto me estoy plantando o poniendo mi postura, ¿no? Por supuesto, o sea, para mí el arte es el arte y digamos, la práctica social y los proyectos que yo hago creo que son herramientas muy poderosas digamos, para enunciar, denunciar y responder a la cultura de violencias sistémicas que vivo. Y por supuesto que son mi manera de plantarme en el mundo y de responder, ¿no? Digamos, es desde ahí, claro que participo, o sea, como activista participo en activismos como más tradicionales, en el sentido de, no sé, ir a marchas y cosas por el estilo, pero yo creo que lo que se puede hacer desde acá tiene un alcance muy singular, o sea, porque logra penetrar de formas que el activismo tradicional de pronto ya no puede, ¿no? Yo creo que sí es importante replantearnos cuáles son las herramientas de resistencia que estamos y de irrupción de los sistemas de poder que estamos empleando y qué tan efectivas son, porque creo que a veces muchas de las que usamos ya no son tan efectivas como lo eran antes, y creo que hemos también ideado otras que son muy poderosas. Creo que esta es una de ellas. Te agradezco mucho porque han sido 15, 20 minutos, pero muy buenos. Eh, y bueno, que hayas participado en este programa y queremos seguirte porque una vez que te hemos descubierto queremos seguirte y saber un poco más sobre esta exposición en línea que me despierta mucha curiosidad. Pero bueno, agradecerte enormemente tu participación. Pues muchísimas gracias a ti, Nora. Me encantó conocerte y por supuesto que seguimos en contacto y yo te mando toda la información de la exposición en cuanto empiece a salir. Bueno, un fuerte abrazo y seguimos en contacto. Eso, un abrazote. Gracias. Chao.